Thomas Edison. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una bombilla, ¿verdad? Pero su historia va mucho, mucho más allá de ese destello de genialidad. Vamos a ver cómo este hombre no solo llenó el mundo de inventos, sino que, y esto es lo importante, cambió para siempre la propia idea de lo que significa inventar. A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos en 1878. Un inventor, un solo hombre, anuncia que va a empezar un nuevo proyecto. ¿Y qué pasa? Pues que al día siguiente las acciones de las compañías de gas se hunden, pero no un poco, se desploman en Nueva York y en Londres. Pánico total en la bolsa. Y todo por la simple promesa de un tipo, Thomas Edison. Claro, para entender por qué la gente reaccionó así, tenemos que viajar un poco en el tiempo, al siglo XIX. Las ciudades, por la noche, se iluminaban con lámparas de gas. Y eso, bueno, significaba una luz muy pobre que parpadeaba todo el rato, un peligro constante de incendio, y por si fuera poco, las fugas de gas podían ser mortales. Vamos, que el mundo estaba pidiendo a gritos una solución mejor. Y ojo, que no es que a nadie se le hubiera ocurrido antes. La idea, la teoría, de calentar un hilito con electricidad hasta que diera luz, era en realidad bastante simple. Pero llevarlo a la práctica, eso ya era otra historia. Parecía imposible. Por lo menos 30 inventores lo habían intentado antes que Edison. Y todos, absolutamente todos, habían fracasado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando Edison dijo «yo lo haré», todo el mundo se lo creyó al instante? Pues muy sencillo, porque venía de hacer algo que parecía pura magia. Acababa de conseguir que una máquina hablara, el fonógrafo. Su reputación era tan brutal que la gente estaba convencida de que este hombre podía inventar literalmente cualquier cosa. Pero claro, este mago no salió de la chistera así como así. Su camino hasta la cima estuvo en realidad plagado de dificultades y de unos cuantos fracasos. Así que, para entender de verdad al inventor, primero tenemos que conocer un poco mejor al hombre. Y es que Edison no fue el típico niño prodigio, para nada. De hecho, en el colegio su maestro llegó a decir que era un cabeza de chorlito. Su madre, claro, se indignó tanto que lo sacó de la escuela y decidió educarlo ella misma en casa. El chaval devoraba libros, llegó a montar un laboratorio de química en un vagón de tren y un día salvó al hijo de un jefe de estación. Como agradecimiento, este le enseñó telegrafía y resulta que se le dio tan bien que se convirtió en uno de los mejores. Con 21 años, en 1868, patentó su primer invento. Era un registrador de votos mecánico pensado para que los trámites en el Congreso fueran más rápidos. Sobre el papel, una idea genial, pero un diputado le dio un baño de realidad tremendo. Le vino a decir que a veces, a los políticos, les interesa que las cosas vayan despacio. Y ahí se dio cuenta de que su invento, por muy ingenioso que fuera, no lo quería nadie. Ese fracaso fue un punto de inflexión. De ahí sacó la que sería la regla de oro de toda su carrera. Desde ese preciso momento, para él, inventar ya no era solo un juego de ingenio, no. Se convirtió en algo mucho más práctico, buscar soluciones a problemas reales, a cosas que la gente de verdad necesitara. Poco después de esto llega a Nueva York, sin un duro en el bolsillo. Está esperando para una entrevista de trabajo y de repente la máquina que da las cotizaciones del oro, el teleimpresor, se estropea. Se lía un caos monumental, los mecánicos corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer, y Edison tranquilamente se queda mirando la máquina, localiza el fallo y ¡zas!, la arregla en cuestión de minutos. La gente no se lo podía creer. Aquello, como es de imaginar, le abrió todas las puertas. No tardó en mejorar el diseño de ese teleimpresor y se fue a vendérselo al presidente de una compañía importante. Él iba pensando, bueno, pido entre $3.000 y $5.000. Pero llega el momento de la verdad. Se pone delante del pez gordo y se bloquea. Los nervios le pueden y no es capaz de decir una cifra. Al final solo acierta a decir, hágame una oferta. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta lo dejó cao. El presidente le ofrece $40.000. $40.000. Una auténtica salvajada de dinero para la época. Imagínense, con solo 23 años, Edison de repente tenía el capital suficiente para olvidarse de buscar trabajo y dedicarse a lo que de verdad quería, ser inventor profesional a jornada completa. ¿Y qué hizo con todo ese dinero? ¿Comprarse una mansión? ¿Vivir la vida? No. Hizo algo muchísimo más ambicioso. Fundó un laboratorio en un sitio llamado Menlo Park, en Nueva Jersey, y lo hizo con un objetivo que era sencillamente revolucionario. Es que esto supuso un cambio total de mentalidad. Menlo Park no era el típico taller de un inventor solitario. ¿Qué va? Era una fábrica de inventos. Estaba pensada para producir innovación en cadena, de forma sistemática, casi a escala industrial. Una idea que, sin saberlo, iba a cambiar el mundo para siempre. Y fue precisamente allí donde nació su invento preferido, el fonógrafo. El concepto, en el fondo, era increíblemente simple. Las ondas de su voz hacían vibrar una aguja.
Esa aguja iba grabando un surco en un cilindro de estaño que giraba. Y luego, al hacer el proceso al revés, la aguja volvía a pasar por ese surco y, magia, reproducía las vibraciones, o sea, recreaba el sonido. Imaginen la escena. Edison graba una cancioncilla infantil, Mary tenía un corderito, y de repente la máquina la repite con una voz metálica. Sus propios ayudantes, que estaban allí, se quedaron de piedra. El mundo entero, al enterarse, alucinó. En ese momento acababa de nacer la leyenda del mago de Menlo Park. Claro, con esa reputación de mago, se lanzó a por el problema de la luz eléctrica. Pero esta vez hasta el gran Edison había subestimado lo increíblemente difícil que era el reto. Esa promesa que hizo que la bolsa temblara casi acaba con él. Se pasó un año entero y se gastó $50.000 probando con filamentos de metal, sobre todo con platino. Cientos y cientos de experimentos, y todos un fracaso. O el metal se fundía o se rompía. Y lo más irónico de todo es que la solución no estaba en un material carísimo y súper complejo, sino en algo tan simple y humilde como un trocito de hilo de algodón carbonizado. Llegamos al 21 de octubre de 1879. Coge ese filamento tan frágil de carbono, lo mete en una bombilla al vaciego y le da corriente. Y funcionó. La bombilla estuvo encendida, brillando sin parar, durante 40 horas. Ahora sí, el pánico que había provocado en la bolsa un año antes estaba por fin más que justificado. La era de la luz eléctrica acababa de empezar. Edison no paró ahí, ¿eh? Siguió inventando durante más de medio siglo. Llegó a patentar más de 1000 cosas. Pero si nos quedamos solo con la bombilla, el fonógrafo o el cine, nos estamos perdiendo lo más importante, su contribución más profunda y la que de verdad ha perdurado. Y esa es la pregunta del millón. Siempre celebramos sus inventos, sus objetos. Pero, ¿y si su mayor invento no fue algo que se puede tocar? ¿Y si fue algo mucho más abstracto, pero a la vez infinitamente más poderoso? La pista nos la da él mismo con una de sus frases más famosas. Para Edison, inventar no era un golpe de suerte, no era un chispazo de inspiración divina, no. Era trabajo, sudor, un curro duro, metódico y sobre todo muy, muy persistente. Y ahí es donde está su verdadero legado. Edison cogió esa idea un poco romántica del inventor solitario y la convirtió en un equipo de investigadores trabajando juntos. Demostró que el progreso no es algo que pasa por casualidad, sino que es algo que se puede, por así decirlo, fabricar de forma sistemática. Así que, en resumen, su invento más grande no fue un objeto, fue una forma de pensar, una mentalidad. Nos dejó la idea, la convicción de que el futuro siempre puede ser mejor que el presente, siempre que haya gente organizada y trabajando duro para conseguirlo. En el fondo, lo que nos vendió fue la idea misma del progreso tecnológico como algo normal e inevitable. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Si Edison nos enseñó que los retos más grandes se pueden superar con un método, con un sistema y con mucho esfuerzo, la pregunta que nos deja en el aire no es tanto qué vamos a inventar ahora, sino más bien cuál es el próximo gran problema que, como sociedad, vamos a decidir resolver de forma sistemática,